Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, teléfono de contacto 601-487-113 para que podáis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar, que como siempre mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, ¿no? Que lo agradecemos de verdad. Y vamos a la parte fundamental, importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Elena Lina, que es psicoterapeuta con especialidad en hipnoterapia, hace péndulo hebreo, constelaciones y un montón de cosas más. Elena, que harás favor de comentarnos en mitad del programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, excelente. Gracias a Dios. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo están? Pues creo que bastante bien, ¿no? Ahora veremos qué tal estamos. Tenemos también a María José Salido, que es asesora de bienestar holístico, activación de Kundalini, acompañante en desarrollo personal y otras cosas también que nos comentarás. María José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Por aquí, por Y Madrid. ahí estás bien. Y luego Sí. Paula Manes, que es coach de vida y acompañante espiritual. Paula, bienvenida a un programa más. Ay, muchísimas gracias, Santiago. Bienvenidas, Elena, María José y a todos los que Gracias. nos están escuchando. Gracias. Gracias. Pues vamos al lío. Y este es un tema un poco confuso. Es un poco confuso, Ay, pero es muy interesante si queremos tener nuestra experiencia o nuestra existencia un poco más clara. Y se trata de todas las experiencias por las que pasamos. ¿Todo lo tenemos que vivir? ¿O hay cosas que podemos evitar? ¿Y cómo? Además, no podemos hablar de esto sin nombrar la palabra destino o libre albedrío, ¿no? Así que hoy tenemos tarea. Tenemos. Paula, ¿tú crees que en tu experiencia, que lo que vivimos es lo que tenemos que vivir? ¿O podemos alterar esto de alguna manera? Bueno, creo que como la gran mayoría de respuestas no hay una respuesta absoluta. Yo creo que muchas cosas, si las vivimos es porque las tenemos que vivir, pero sí que es verdad que hay otras cosas que podemos, en las que podemos decidir, sobre todo no tanto el qué, sino el cómo. Pero sí que es verdad que también, bueno, como hablamos siempre, ¿no? ¿Estamos hablando en el aspecto terrenal o estamos hablando a nivel espiritual? Porque como alma yo he decidido cosas antes de encarnar que ya están en mi propósito álmico, en esta encarnación, y forman parte de mi aprendizaje, del que yo misma me he puesto por delante o de mi propia sanación y tengo que pasar por ahí, pero sí que es verdad que hay cosas en las que puedo decidir, porque también puedo discernir dónde quiero colocarme y cómo quiero vivirlas. Mm, Pues es una buena pregunta la que estás haciendo. Y la respuesta sería, ¿lo podemos separar? Me refiero, ¿podemos No, separar la parte física 3D, tierra, a la parte dimensional o no, yo lo espiritual? aclaro para que los oyentes tengan el contexto desde el que damos la respuesta, ¿no? Pero es bueno que lo comentes porque así queda mucho más claro, ¿no? María José, ¿tú qué piensas? En tu experiencia, ¿piensas que todo lo que vivimos tenemos que vivirlo o podemos alterar esto de alguna manera? Bueno, podemos alterarlo, pero es verdad que cuando nos suceden cosas, vivencias personales, eh, hay veces que podemos cambiarlas o incluso nos pueden ayudar a cambiarlas, nos pueden ayudar, nos pueden cortar algo que nos tenía que pasar, ¿no? Nos pueden apoyar, pero tarde o temprano, si esto tenía un para qué, un propósito, para que tú aprendieras algo, para que tu alma realmente aprendiera algo, eh, sucederá tarde o temprano de otra manera, porque digamos que uno tiene un proceso en su desarrollo, en su crecimiento personal, y al final, si algo no lo vives, lo acabarás viviendo de otra manera para ese aprendizaje. A Y eso es vamos con que si tenemos que vivirlo, uff. Y fíjate, ahora que dijiste, Paula, lo de la respuesta absoluta, no lo sé, fíjate, no lo sé. Personalmente, porque o piensas que todo es perfecto y nada se escapa a la inteligencia que creó todo lo que vivimos,
o piensas que hay cosas que no son perfectas y que a lo mejor se pueden cambiar. Es que es complicado, es muy Cuando complejo me toque el esto. turno te respondo. Vale, vale. Elena, ¿tú qué piensas en tu experiencia? ¿Lo que vivimos es lo que tenemos que vivir o podemos alterarlo? Bueno, mi experiencia y mi opinión, que es mi opinión, que cada uno con su opinión, yo digo que depende de nuestro crecimiento y evolución, que cada uno da su opinión, porque uno que está muy evolucionado no va a poder decir lo mismo que una persona que empieza este camino para decir, ¿no? Entonces, mi opinión es que hay que vivir. eh, Como yo soy hipnoterapeuta, experiencias con mis clientes, yo soy especialista en hipnosis, con mis clientes me doy cuenta que hay que vivir y sucede cosas que hay que vivirla también. También si nosotros somos una alma que veníamos de ahí, como decíamos, del cielo, dimensiones, cada uno, como he dicho, depende del crecimiento y evolución de cada uno, ¿no? Entonces veníamos con algo, experiencias, hay que hacerlo, hay pruebas también en nuestra vida que superar para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestro aprendizaje y todo es para nuestro bien. Yo hablo de mis experiencias de pequeña y entonces sí, hay que vivir y Ujú. vivemos muchas cosas Pues totalmente de acuerdo, Elena. Por lo menos yo pienso que lo que tenemos que vivir hay que vivirlo, ¿no? Ahora, también es cierto que independientemente del nivel de conciencia, de evolución que cada uno tenga, la realidad no cambia. O sea, lo puedes vivir de un lado o lo puedes vivir de otro. Pero si la realidad es que todo lo que experimentamos lo tenemos que experimentar para evolucionar, te lo vas a comer con el nivel de sí, conciencia que tengas, ¿no? Cada quien así en el es. suyo. Claro. Paula, bueno, primero si quieres, comenta lo que estábamos diciendo y ahora viene la nueva pregunta. Ah, vale. Eh, a ver, un poco continuando lo que decía María José en base a tu comentario también, ¿no? Cerrando este cuestionamiento que hacías. Nosotros vivimos en un universo que ni siquiera el universo en el que vivimos es todo, ¿no? Ujú. Hablamos de multiversos, incluso ahora se habla de macroversos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en realidad vivimos en un universo que ya tiene su propio propósito. Y Ujú. sí que es verdad que nosotros venimos a hacer nuestro camino como almas, pero no de forma individual. Ujú. Somos una conciencia, una sola conciencia, en la que cada uno con su trabajo individual colabora a esa evolución planetaria, universal, etc., etc., etc. Entonces, en ese cómo vivimos las cosas es donde hacemos la diferencia. Si yo tengo que pasar por ese aprendizaje, voy a pasar igual. ¿Cuántas veces? Las que sea necesario. Y es eso lo que no está escrito. Si Ya. yo desde mi conciencia me posiciono en un lugar evolutivo, evidentemente no voy a tener que pasar 200 veces más por eso. Pero si yo sigo resistiéndome a este proceso, lo voy a vivir las veces que haga falta. Claro. Así Es que ahí es. estamos comentando, Paula, ahí son dos cosas diferentes. Una es, lo que vivo lo tengo que vivir. Ahora, ¿cómo lo vivo? Ahí van a haber muchos cambios en función de qué herramientas tenga. Pero lo que vivo lo tengo que vivir, que es la parte a donde queremos llegar, porque hay mucha gente de resistencia, ¿no? Con las cosas que le pasan. ¿Lo puedo cambiar? ¿No lo puedo cambiar? Pues lo que te pasa igual no lo puedes cambiar. Ahora, ¿cómo lo vas a experimentar? Ahí es otra cosa. Y hablando de eso, María José, el destino, ¿existe entonces o no existe? Yo creo que no estamos destinados, estamos programados. Entonces, nosotros cuando nacemos, bueno, pues estamos adquiriendo una serie de cualidades, de talentos, bueno, de nuestros padres, vamos absorbiendo información, ¿no? Y de repente,
bueno, pues vamos evolucionando como personas y nos damos cuenta de que tenemos una estructura de valores que a lo mejor no son los que me vibran, no son los que... Pero obviamente tú está habiendo una programación mental en ti a lo largo de tu vida e incluso ni siquiera de estas vidas, ¿no? Quizá también llevas memorias ancestrales, seguro, de las que no eres ni siquiera consciente. ¿Y qué ocurre? Que, por supuesto, claro, no hay un destino como tal, ¿no? Es que van a suceder las cosas como tengan que sucederse para tu propia evolución, para tu propio descubrimiento de propósito. Y es lo que decía Paula, es que depende de tu evolución personal y tu desarrollo, vas a repetirlas más o menos veces, o de una manera o de otra. Por lo tanto, no existe un destino como tal, porque existe el libre albedrío en el que tú libremente decides qué decisiones tomas, pero siempre hay algo en el subconsciente que forma parte de nuestro 95% de lo que hacemos y de cómo pensamos, de lo que no somos conscientes y que está guiándonos, por mucho que nosotros creamos que esto, bueno, lo hago porque yo quiero. Bueno, ¿no? Eso no hay que... Pues la verdad es que es súper interesante este tema y la verdad es muy profundo. Pero claro, María José, si no hablamos de un destino, me refiero, si yo entiendo que aunque estoy programado, que son cosas diferentes, una cosa es estar programado y otra cosa es que no haya un destino, porque si yo estoy eligiendo cosas antes de nacer, padres, círculo social, algunas experiencias fuertes de vida, situaciones, podríamos hablar de alguna forma de un destino. Pero bueno, ahora vamos a profundizar porque es muy interesante. Yo lo, Sí, perdóname que María. te matice ahí, Santiago, porque quizá yo entendería el destino como propósito, como un Ujú. propósito, claro, ojo con el concepto de destino. Claro, María, pero si yo elijo antes de nacer unos padres, unas experiencias por las cuales tengo que pasar para mi evolución, ¿no hablamos de un propósito? Pero bueno, Exacto. vamos a profundizarlo. Elena, cuéntame, para ti, ¿existe el destino o no? Sí, existe un destino, existe un libre albedrío, existe que nosotros veníamos de ahí con un propósito. Yo por eso lo he dicho que hay pruebas para llegar a este propósito que tú lo eliges. Digo, yo quiero ser terapeuta, ¿vale? Entonces vas a pasar algunas, yo lo llamo pruebas, ¿no? O la gente lo puede llamar una experiencia o aprendizaje, crecimiento, no sé, cada uno lo llama como quiera. Entonces, cuando nosotros pasamos estas pruebas, llegamos ahí donde nosotros nuestra alma quiera, consigue, ¿no? Nuestra alma consigue lo que ha decidido de allí, de arriba. Por eso yo digo que sí, hay un destino, hay un libre albedrío, hay nuestro Padre, Dios, universo, la vida, creador, como cada uno quiera llamarlo, que decide Él para decir para nosotros decimos también nosotros, porque también nosotros tenemos libre albedrío. Por ejemplo, el libre albedrío lo tienes cuando tú quieras decidir en algo. A mí me ha pasado en mi vida, por ejemplo, que yo hablo solo de mis experiencias, mis golpes de la vida y todo que me ha pasado. Un día pido, ¿no? Como yo canalizo y estaba conectando con ellos, le dijo, por favor, ¿me puedes ayudar para tomar esta decisión, ¿no? De tomar una decisión en mi vida que era muy importante. En tal momento, normalmente ellos nos te ayuda, te apoya, te aconseja para decir, ¿no? En tal momento, no. Era como, era mi libre albedrío de elegir lo que yo quiero. Y de ahí, tu camino continúa y a llegar ahí donde tú quieras, por ejemplo, donde la alma ha elegido o no. Ujú. Porque tú puedes, por ejemplo, si tú estás casado, ¿no? Llega un momento que debes decidir a divorciar. Puedes quedarte en zona de conflicto, perdón, en zona de, ¿cómo se llama? Zona de confort, completo, perdón, zona de confort, donde tienes todo, pero puedes sufrir. Yo digo, o puedes elegir un otro camino que puedes sufrir igualmente, porque claro, vas a sufrir
depende del camino que lo tienes, Es ¿no? que, Elena, lo que estás comentando, que es muy cierto, porque hay mucha gente que se pone en un lado u otro. O sea, o existe el destino o el libre albedrío. ¿Por qué? Pueden existir los dos al mismo tiempo. O sea, Sí, hay un destino como tal, un propósito como tal, pero a partir de ese es propósito tú tienes margen para maniobrar, porque no exacto. tienes que estar en un lado o en otro. Y hacia ahí vamos, Paula, porque causalidad o casualidad. Causalidad, desde luego. El universo no comete errores. A eso vamos, No, Paula, cuando decíamos al principio, perdona que te interrumpa, lo de si es todo perfecto o no. Si pensamos que todo es perfecto, todo lo que pasa es genial y tiene que ser. Sí. Y si no, no. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de que todo es perfecto, o si existe un destino, o si existe el libre albedrío, y me ha gustado mucho esto que acabas de decir, ¿no? ¿Existe el destino o existe el libre albedrío? ¿Por qué no ambos, no? las dos. En base a eso, es decir, ¿qué entendemos como que todo es perfecto? Porque, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de nuestra programación, como decía María José, yo soy facilitadora de Sankei, realizo cambios de creencias así, al instante, pero no todos son creencias. A nivel espiritual, yo vine con un propósito. ¿Le llamamos a eso destino? ¿Le llamamos a eso perfección? También tengo un cuerpo emocional, un cuerpo energético, un cuerpo físico. Es decir, a veces las personas, como tú muy bien acabas de decir, es una cosa o la otra. Ya, pero es que no es así. Es que somos un sistema que está formado por un conjunto de sistemas interconectados, súper complejo, en un equilibrio maravilloso, en donde voy a dejar que mis programas lideren mi vida. ¿Me puedo programar para no cumplir mi propósito? O si este es mi propósito, me programe como me programe, voy a tener que pasar por ahí. Entonces, claro, porque si no, mucha gente viene con la pregunta de, yo ya hice este trabajo, ¿y por qué entonces no se me abren ciertas cosas? Ya, pero ¿desde dónde lo estás planteando? ¿Desde el ego? ¿Desde la mente? ¿Lo estás planteando desde tu propósito álmico? Entonces, Claro. no podemos reducir cosas tan profundas y tan complejas a cosas muy simples porque es imposible definirlo. Eso es así, ¿no? Lo importante para que la gente que nos está escuchando no se confunda es todo lo que vivo es lo que tengo que vivir. Hasta ahí. Vamos simplificando porque si no va a ser complicado. Ahora bien, ¿qué herramientas voy a usar para vivirlo, para experimentarlo de una u otra forma? Eso es otra cosa. Ahí es donde entra el libre albedrío, que tampoco es tan libre como pensamos. Cuidado, cuidado. Pero por lo menos sí tenemos un margen de maniobra. Pero es importante porque si no, entramos en una resistencia a las cosas que nos pasan que no queremos vivir. Y ahí es donde viene todo el sufrimiento, ¿no? Precisamente a esa resistencia. Cuando yo entiendo que, ok, más allá de que me guste o no me guste mi experiencia de vida, es lo que tengo que vivir porque lo estoy viviendo, de otra forma no lo viviría, ahí cambian las cosas. Ahora bien, ¿qué voy a hacer para pasar por esta experiencia de una manera más agradable? Pero por eso es tan importante este tema. María José, ¿causalidad o casualidad? Causalidad. Nada es casual. Todo sucede por algo, principalmente es para algo, ¿no? Lo que decía Paula, es que esto es un entramado muy complejo, ¿no? No lo podemos reducir a la mente, sino a cuerpo, mente, emociones, alma, espíritu. Es que esto estamos hablando de una conciencia, supraconciencia, subconsciencia, ¿no? Y todo esto configura a las personas, ¿no? Entonces, todo sucede para algo. Sí, el destino entendido como propósito, ojo, porque a mí hay gente que me dice, es que si el destino existe, ¿por qué esto? ¿Por qué me toca a mí? Pues este es mi destino, que me atropelle un coche. Ojo, eso no es destino. O sea, es que hay que tener claro qué es lo que es el destino, el concepto de lo que es el destino. El propósito entendido como tal tiene, exacto, es la causa de que te sucedan muchas cosas, aparte de tu programación, cómo estás tú con tu sistema de valores, con tus creencias, con el entorno que te rodea, ¿no? Porque también hablamos de un cuerpo en relación con otras personas, ¿no? Que de repente te ves guiada a algo que ni siquiera tú has decidido, pero estás en un grupo de gente y de repente te ves en una situación que no te corresponde, ¿no? Pero, como digo, siempre es para una causa, una causalidad.
para, bueno, pues sanar algo, para que aprendas algo y sin duda es causal. Es que es así, ¿no? Además, muy interesante porque más bien, en vez de preguntar por qué, es para qué. Porque te vas del lado de víctima al lado de responsable y vamos a ver qué está pasando y para qué me está llegando o para qué he creado esta experiencia en mi vida y hacia dónde me lleva. Claro, la posición es completamente diferente. Por eso es muy importante lo que estás comentando, María José. Elena, ¿causalidad o casualidad? Pues para mí, sinceramente, es todo sucede porque debe suceder y es un para qué y un por qué. Entonces, siempre, pero nosotros como humanos no nos preguntamos, ¿para qué me ha sucedido eso? ¿O por qué me ha sucedido eso? Entonces, yo puedo decir que todo sucede por algo y todo es por nuestro bien. Yo con Claro. esta me quedo y estamos Ujú. aquí para crecer, evolucionar, dar amor, ser honestos. Yo digo, estamos aquí por eso. Sí, tiene razón, porque estamos también para desprogramarnos, porque tenemos muchos programas, creencias, porque yo trabajo con esto, por ejemplo, en hipnoterapia, hipnosis, exactamente es lo que yo hago. Y entonces, sí, hay Vale, un pues conjunto sí, de muchas cosas, sí. interesante que también quede claro esto, porque entonces ya entiendo que lo que pasa no es un castigo ni es un premio. Lo No, que me está pasando, la vida no me está castigando de ninguna forma. Simplemente están llegando a mi vida consecuencias de elecciones que he hecho anteriormente, que no asociamos, porque claro, si yo tomo una decisión hace 40 años y la respuesta llega ahora, porque el tiempo sabemos que es más terrenal que otra cosa, no asocio que lo que yo decidí hace 40 años, o en la vida pasada, o hace 3 vidas, está llegando una consecuencia ahora. Pero no es casualidad, está ahí por algo, que por eso es tan exactamente. importante la pregunta. Ahora bien, Paula, ¿cómo nos ayuda a entender que todo lo que vivimos es lo que tenemos que vivir? Bueno, a mí me encanta la frase que dice Eckhart Tolle, ¿no? Que siempre dice, ¿cómo saber si lo que estás viviendo es lo que tienes que vivir? Porque lo estás viviendo, ¿no? Yo creo que el ser humano en su entronamiento de la razón quiere entenderlo todo y tenemos que tener la humildad suficiente de saber que hay cosas que con nuestra finita y pequeñísima mente humana no somos capaces de comprender. Vivimos en una realidad que forma parte de una realidad mayor que es demasiado grande para entenderla a veces desde lo humano. Pero entonces, cómo podemos sobrellevar eso, ¿no? Pues conectándonos con nuestro verdadero ser. Desde la mente no lo vamos a poder entender. Hay cosas que no son gestionables desde la razón. La razón nos puede ayudar, puede dar un poquito más de sostén, podemos racionalizar o intelectualizar ciertas cosas, pero no resuelve. Recordemos que la mente no resuelve problemas, administra información. Donde resolvemos verdaderamente es a nivel álmico, resolvemos porque nosotros somos esa fuente que se está conociendo a sí misma y cuando nosotros entendemos vivirlo de esta manera y que no pasa por entenderlo desde la mente, sino con una actitud de espíritu, es como podemos integrar estas cosas. Pero hay que hilar en vibraciones mucho más sutiles que esto es esto o esto es aquello y darle un color o un significado. Tenemos que ser más finos a Ujú. la hora de entender nuestras propias vibraciones y las vibraciones de nuestro entorno. Y eso no se puede explicar con palabras. Pues mira, me encanta que digas esto, Paula, porque yo siempre lo comento cuando hablamos del proceso mental, que es maravilloso, ¿no? Lo que podemos hacer con esta mente, pero cuidado, cuidado, porque para mí es como la rueda. En lo que es el crecimiento del ser humano en tecnología ha sido un antes y un después. Sí, pero si quieres volar tienes que despegar, porque Pero la rueda fíjate, te mueve, pero te tiene al piso. Entonces, si quieres pasar al siguiente nivel, hay que volar, que es lo que estás comentando. Desde la mente es muy complicado que entendamos muchas cosas. Hay que llevarlo al siguiente nivel, ¿no, Paula? sí, yo doy un ejemplo muy cortito que no quiero robarle tiempo a María, supongo que es la que sigue, pero esto que tú acabas de decir, Santiago, es el ejemplo perfecto.
ya científicamente se ha demostrado la multilocalización o la bilocalización, es decir, esto lo podemos entender desde la mente, pero esto es algo que ya ha demostrado la ciencia y que ya se está publicando en revistas científicas y que además ha ayudado a resolver muchas incógnitas que tenía la ciencia. Desde la mente humana, tú puedes entender que estés en dos sitios a la vez, ¿verdad que no? Pero esto ocurre. Vivimos en un universo maravilloso y tenemos que tener un poquito más de humildad para Defi- integrar esto. Definitivamente. Mira, y hablando de esos ejemplos, yo a veces en los talleres pongo alguno respecto al universo, ¿no? Yo le digo, mira, vamos a ver al cielo, vemos las estrellas, vale. ¿Podemos entender que el 80% de lo que estás viendo no existe? Y claro, y la gente se queda así como que, ¿pero de qué me estás hablando? Digo, claro, la luz que estás viendo de esas estrellas Es del se apagó pasado. hace millones de años, ya no están. Y claro, son conceptos que nos cuesta tanto entender a nivel mental, por eso hay que abrirse a otras cosas, ¿no? María José, ahora vamos a la parte más positiva e interesante del tema. Estamos viendo que lo que vivimos lo tenemos que vivir porque lo vivimos, de otra forma no lo haríamos. Suena trabalenguas, pero es así. Pero podemos cambiar cómo lo vivimos. Que ahí tenemos una gran herramienta, ¿no, María José? Exacto, el cómo lo vivimos, porque si te estás quedando con mi mente racional, esto no puede suceder, ¿por qué me pasa a mí? Al final estás muy limitada, ¿no? Creo que es fundamental el que haya una coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y al final llevará a unas determinadas acciones. Y entonces entenderás, cuando haya esa coherencia entre lo que estás pensando y lo que estás sintiendo, con un sistema de valores que realmente te representen, entenderás muchas cosas, ¿no? Entenderás quién eres, porque yo creo que la base es el autoconocimiento. Y con el autoconocimiento, que es básico, empiezas a entender muchas cosas. Empiezas a entender que no eres, no, las cosas no te pasan en un estado de víctima. Empiezas a entender que tú eres co-creadora de tu realidad, que tú eres responsable de las circunstancias pese a que te gusten menos de lo que te gustaría, ¿no? Pero es un poco esto, ¿no? Es cómo lo voy a percibir. Ujú. Ojo, dejemos de reaccionar, ah, porque, ¿no? Que también ese sentir de, ¿no? Que te echa, que te tira, ¿no? Es como, vamos a respirar, vamos a encontrar nuestro centro y a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué se me sucede repetidamente esto? ¿Cómo lo voy a gestionar? Porque Pues es sí, para algo, y volvemos a lo mismo, es para algo. No es casualidad que te topes con el mismo tipo de relaciones, no es casualidad que te topes con determinadas personas que abusan de ti, que son tóxicas o como lo quieras llamar, ¿no? Situaciones tóxicas. No es casualidad. Y es triste a veces, ¿no? Decirle esto a... Yo en mi trabajo, que me encuentro con muchas mujeres, ¿no? que me preguntan esto, ¿por qué me ha sucedido esto? ¿Por qué vivo esta situación de violencia de género, esta situación de abusos? Ojo, es muy duro decir que una es responsable de esto, pero mira para adentro, mira esa niña herida, vamos a empezar a rascar, ¿no? Y entonces entenderás el cómo vamos a gestionar todo esto. claro. Es que volvemos al punto de no es el por qué, es para qué. Si pasamos de una pregunta a la otra, la diferencia de vida a nivel experiencia va a ser completamente diferente. Porque entonces ya inviertes menos energía y tiempo en tratar de preguntarte y averiguar por qué ha pasado lo que ha pasado y pasas a la parte constructiva de, vale, ya está aquí. Ya me he roto el pie. ¿Qué hago con mi pie roto? ¿Quiero vivir en el drama, en la tragedia? ¿O simplemente lo acepto y, bueno, busco maneras, ¿no? Esa es la parte más interesante. ¿Quieres Es comentar algo más, María José? Sí, porque aquí hay una cosa que hay un círculo vicioso, ¿no? En esto, porque uno en el estado de víctima, bueno, pues volvemos a esa niña herida, ¿no? Si tú eres víctima, a ti te cuidan. Entonces, qué bien, que me cuiden, ¿no? Yo pobrecita, pobrecita de mí, ¿no? Y me mantengo en ese rol porque, bueno, pues, bueno, me viene bien también un poco para buscar ese afecto, pero es cómo quiero relacionarme, cómo quiero buscar, cómo quiero vivir en ese estado de víctima o de responsable de mi vida, de voy a empezar a cambiar estos patrones que no me hacen bien, ¿no? Y empezar a gestionarlo de otra manera, ¿no? Entonces, cambia mucho cuando una se responsabiliza de lo que le ha tocado, pese a que no le ha tocado, y deja de beber
ese veneno del no perdón, porque al final no estás castigando a otra persona o a quien sea por unas circunstancias concretas. No, no, ojo, que es que te lo estás llevando a ti. ¿Realmente te compensa? ¿Tú quieres ser tu mejor versión de persona? ¿Quieres seguir enfermando o no? Al final vamos a rascar al inicio de todo y entenderemos mucho el cómo. Por eso es importante en este aspecto la aceptación, que no se trata de resignarse, o sea, pero tampoco te pelees con la realidad. O sea, si me ha pasado esto, si me está pasando, no hay más. Puedes llorar, patalear, correr o hacer lo que quieras, pero te está pasando. Ahora, tu gran poder es cómo vas a trabajar esto, cómo lo vas a cambiar, si es que puedes cambiarlo, porque a lo mejor no te corresponde cambiarlo. Pero bueno, digo que está súper interesante el tema, pero vamos primero a presentarnos para que la gente pues, nos conozca, sepa lo que hacemos y dónde estamos. Paula, ¿empezamos contigo? Vale. Bueno, gracias, Santiago. Mi nombre es Paula Manes, yo soy terapeuta holística. Como comentaba antes, soy coach de vida, facilitadora de Psyche. Psyche es un conjunto de procesos que a través de un estado de integración cerebral, de lograr un estado de cerebro integrado, realizamos cambios de creencias a nivel de la mente subconsciente. Es importante esto, lo de la mente subconsciente, ¿no? Que justo estábamos hablando también de este tema para reprogramarnos, para que nuestra programación nos ayude en estos objetivos. Además, Psyche tiene unos protocolos de seguridad muy interesantes para saber si es seguro y apropiado en ese momento realizar ese cambio de creencias. Con lo cual, bueno, también viene muy bien. Soy maestra de registros akáshicos, realizo biodescodificación y bueno, trabajo de forma individual en las sesiones, de forma presencial o de forma online. También terapia de pareja, de familia, he realizado mediaciones también, me encanta hacer mediaciones. Y también, bueno, cursos y talleres, tanto presenciales como online. Y quien quiera contactar, pues los que nos están viendo, mi teléfono figura en pantalla. Para los que nos están escuchando, el teléfono de contacto es 675-682715 con el prefijo +34 para quienes estén fuera de España. Mi correo electrónico es paula@haciendovidasmasfelices.com, mi página web www.haciendovidasmasfelices.com y también me pueden encontrar en Facebook, en LinkedIn o en Instagram como Paula Manes o Haciendo Vidas Más Felices y por último en el canal de YouTube Haciendo Vidas Más Felices. Pues completísima la información y muchas las herramientas para quien quiera cambiar, porque ya sabemos que los cambios es una decisión, es una elección, que te contacte. ¿Vale, Paula? Gracias, Santiago. A ti. María José, ¿vamos contigo? Bueno, yo soy María José Salido, soy asesora en bienestar holístico, también soy facilitadora en activación de Kundalini y ayudo al desarrollo, principalmente de mujeres, desarrollo y gestión de talento a nivel profesional y personal. Y bueno, básicamente de lo que me encargo es un poco de ayudar a todo lo que es cuerpo, mente y alma, ¿no? A hacer ese cuidado holístico de dentro a fuera, de afuera a dentro y muy integral, ¿no? Desde ayudar en cuestiones físicas, de deporte, bueno, de alimentación, suplementos nutricionales que puedan ayudarte a mejorar tu cuerpo físico, ¿no? Y mentalmente, bueno, pues trabajo en todo lo que es activación de Kundalini también, que lo que nos enseña es a despertar esa energía vital con la que hemos nacido, el descubrir tu propósito, el descubrir quién soy, el aprender a poner límites amorosos a las relaciones y sobre todo al autoconocimiento, tratar de descubrir quién soy, para qué he venido y un poco en el descubrimiento de ese Ikigai, ¿no? En la gestión del talento, del potencial que tiene cada una de las personas. Principalmente me centro en mujeres, madres, porque bueno, es algo que me vibra mucho, con lo que he empezado a trabajar, porque yo soy madre en una situación
cuidado personal de mi hija en soledad, y al final pues ocurre mucho esto, ¿no? Que necesitamos un acompañamiento y el tener también una vida mucho más presente con nuestros hijos y no olvidarnos de cuidarnos nosotras, para, bueno, pues ser nuestra mejor versión al final, para dar lo mejor al mundo. Ok, Me María van a José. encontrar, Sí. sí. Me podéis encontrar, bueno, el teléfono igual figura en pantalla y lo digo para quien no nos vea, es con el prefijo 34 de España, yo estoy en Madrid, el 679-079838, y me pueden encontrar también en Instagram, en pepa_mine, pepamine, y mi correo es mjsalmoreno@gmail.com. Y, y aquí estamos para lo que necesiten. ¿Y trabajas a título presencial, online, grupal, individual? ¿Te da igual? Trabajo a nivel individual. Me gusta el one-to-one. Esto, aunque las terapias grupales ayudan mucho a gestionar traumas a nivel personales, pero más de compartir. Sí que se hacen sesiones ocasionalmente en las que compartimos un poco cuál es el desarrollo de cada una de ellas, pero me centro en el personal. Ok, pues invitamos a la gente que quiera algo de lo que haces, María José, que te contacte, ¿vale? Muy bien, gracias. A ti, Elena, ¿vamos contigo? Cuéntanos. Bueno, mi nombre es Elena Lina Modolea, vivo en Lanzarote. Mi especialidad es hipnoterapia, hago terapia de hipnosis para entender por qué y para qué te sucede o te ha sucedido esta experiencia. Hago regresiones, también regresiones de vidas pasadas, porque muchas cosas suceden en vidas pasadas que afectan en nuestra vida actual. De mi experiencia con mis clientes, por esto hablo y digo de regresiones de vidas pasadas. Hago péndulo hebreo, registro acásicos, constelaciones familiares, dianética, terapias de parejas y terapias grupal y individuales también, online y presencial. Mis terapias se pueden hacer online como presencial. Mi número es 00 64 23 23 649 y el correo electrónico, el email es terapiasclientes@gmail.com. Ok, Elena, algo que, bueno, a mí me ha preguntado mucha gente respecto a esto de las regresiones. ¿Cualquiera puede hacer una regresión a otras, o sea, recordar otras vidas? ¿O depende de si estás abierto o no estás abierto a este tipo de cosas, Elena? Bueno, te explico. Yo cuando hago una terapia, por ejemplo, viene una persona, hago un historial confidencial, me da informaciones y digo cuál es la razón y el motivo de que quieras trabajar, ¿vale? Y me dije tal cosas. Y muchas veces sucede por sí mismo, sin que yo lo pido, ¿no? Que si va en otra vida, si va directamente la persona ahí. ¿Por qué? Porque ahí es el conflicto o que necesita trabajar. Te doy un ejemplo muy corto, ¿vale? Me viene un cliente, un señor, y me dice, Alina, me ha ido al doctores, no uno, no sé cuántos. Yo le he dicho que no estoy bien. Entonces, me encuentra a mí en internet, se pone en contacto conmigo y entonces digo, vamos a ver qué sucede. Esta persona tenía miedo a comer, a tomar medicinas, no quería, rechazaba todo, era como un miedo y no entendía por qué. Entonces el doctor ha dicho, estás bien, estás perfecto de salud. Y cuando llegué, hemos ido a una otra vida pasada donde le ha dicho que en tal vida tuve envenenado. Entonces, cuando una persona, claro, tuve envenenada, ¿qué sucede? No quieras comer, no quieras tomar medicinas. No, por esto te digo, yo te hablo de mis experiencias como hipnoterapeuta, porque mi especialidad. Y también ayudo mucho también con las creencias, tomar conciencia, como he dicho, por qué y para qué te sucede todas estas cosas. Porque la gente hay que entender por qué tengo tal enfermedad, por qué
Me ha Pues es sucedido importante, eso. Elena. Es importante que lo expliques porque hay personas que piensan que no pueden hacer regresiones porque no es su momento o no tiene nada que ver, ¿no? Así que nada, Elena, invitamos a la gente que quiera contactar contigo que lo haga, ¿vale? Vale, gracias. Pues si os parece bien, vamos a preguntas, dudas y comentarios. Nos dice Elena de Murcia: yo personalmente no creo en el destino, pero han pasado cosas en mi vida que son tan difíciles de explicar y que sean una coincidencia que muchas veces lo dudo. Me imagino que esto le pasa a mucha gente, ¿no? Paula, o sea, el hecho de que, claro, no creen en el destino, pero pasan cosas que realmente son difíciles de explicar de otra forma, ¿no? Sí, bueno, es un poco como decía Elena hace unos minutos, ¿no? Nosotros explicamos las cosas desde el nivel de conciencia que tenemos. Entonces, bueno, Elena desde su nivel de conciencia no cree en el destino o le parece difícil que haya un destino barra propósito, ¿no? Ujú, Como también decía María José. ujú. Entonces, bueno, pues en ese proceso que va haciendo Elena, ya empieza a sospechar que cosas raras pasan. Entonces, bueno, ella intenta darse una explicación que, bueno, se dará las explicaciones que quiera, pero por eso yo decía antes que tenemos que saber muy bien desde dónde estamos explicándonos las cosas. Si estamos explicándolos desde la mente, desde nuestro sistema de creencia que nos dice que tal cosa, o estamos conectados realmente, que yo creo que es la enfermedad de este siglo, ¿no? La desconexión que tenemos de nuestro verdadero ser. Entonces, cuando nosotros nos planteamos o intentamos explicarnos las cosas, la vida, la existencia, desde nuestro verdadero ser, sentimos, y ese es otro problema que a Elena también le puede servir mucho, ¿no? El verdadero saber no está en la razón, está en el contacto con nuestro verdadero ser, con nuestra alma, y eso no tiene nada que ver con contarnos una historia en la cabeza. Si, por ejemplo, yo siempre estoy pasando periodos de profunda tristeza y haga lo que haga, siempre me paso por ahí, Ujú. eh, no lo voy a resolver dándome una explicación de por qué estoy triste, sino atendiendo esa tristeza y viviendo y poniéndome en contacto con la Ujú. emoción sin intentar contarme una historia desde ahí. Por eso, Sí. por ejemplo, los procesos de respiración consciente, por eso, por ejemplo, los estados de cerebro integrado, hacen que muchas cosas se resuelvan sin ni siquiera darles una explicación. Por eso, Paula, hablamos más de que si queremos seguir al siguiente nivel, pasar al siguiente nivel, hay que empezar a pensar menos y empezar a sentir más. Sentir más. Sí, si queremos, Exacto. porque si no, nos vamos a quedar en el proceso mental y en las limitaciones que la mente tiene, que tiene muchísimas, ¿no? Vale, pasamos a tu nombre. Pregunta, dice: mi nombre es Óscar, de Barcelona. Yo creo que vivimos lo que necesitamos vivir para seguir en este camino de recordar quiénes somos. María José, ¿qué piensas de esto que nos dice Óscar? Sí, es un poco lo que hablábamos, ¿no? De ese destino o propósito que obviamente existe, cada uno lo tiene y es encontrarse, empezar a descubrir quiénes somos, para qué hemos venido aquí, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, exacto, es que venimos para algo y lo vamos descubriendo en el camino. Entonces, bueno, unos lo aprenden antes en función del nivel de conciencia que uno Conciencia. tenga y de el cómo perciba la realidad y el hacerle caso al sentir más que a Ujú, la mente ujú. y diga, no sé por qué, pero siento que quiero ir hacia allá, ¿no? Y pasa mucho cuando uno tiene unos niveles de conciencia mucho más elevados, ¿no? Que es como, me ha venido la cosa de que tengo que hacer esto, no le encuentro la razón, Claro. pero pasa, ¿no? Y es eso. Sí, que al final esa intuición todos la tenemos, solo que unos le hacemos más caso que otros, ¿no? Hay gente que siente eso y dice: no, no, yo pienso que esto es mejor, da igual lo que sienta, y hace lo que piensa. Y hay otros que ya entendemos que es un poco más desde el sentir y no hacemos caso al proceso mental y hacemos más lo que sentimos. Además, lo que dice Oscar, a ver, hay gente que piensa que estamos aquí para experimentar y hay gente que piensa que estamos aquí para recordar lo que somos. O sea, que lo que somos ya somos, solamente tenemos que ir quitando capas, ¿no? Eso Eso es. ya se lo dejamos a cada uno. Vale, vamos a otra pregunta o comentario. Nos dice Isabel de Sevilla:
Yo me he roto la cabeza muchas veces pensando en si lo que pasa es necesario o es una elección que no recuerdo que tomé. ¿Qué pensáis? Elena, ¿qué piensas de esto? Isabel lo sabe, si lo que está pasando es necesario o es una elección que ha tomado y no recuerda que la ha tomado. Bueno, depende, porque si ella, depende de su evolución, ¿no? Porque lo entiende, puede ser una lección y es una lección, y puede ser también lo que decía ella, la otra cosa que Dice que pensando si lo que pasa es necesario, o sea, si lo que estoy sí, es viviendo. necesario, sí, exactamente, porque no me... entonces es necesario, todo que sucede, sucede por algo. Nuestro Padre, Dios, universo, como lo llamamos, si estamos aquí, es todo perfecto. Es necesario, hay que sentir muchas veces, ¿sabes qué pasa? Porque yo muchas veces me pregunto, ¿por qué nosotros como humanos pensamos mucho y damos muchas vueltas a la cabeza? Que estamos aquí para lo que es. Entonces, ¿qué es? Nuestro aprendizaje. Si hay alguna cosa que llega en tu vida, que es una pareja, que es un trabajo, lo que sea, hay que aceptarlo y aprender, tomar conciencia. Esa es la cosa. Nosotros damos muchas vueltas porque eso escuchamos uno lo otro y nos volvemos locos todos al final. Pero nosotros estamos aquí para dar amor, ser honestos, apoyar, ayudar a otras personas que necesitan nuestro apoyo, ¿no? Como terapeutas, como psicólogos, etcétera, ¿no? Yo digo que no hay que dar muchas vueltas a la cabeza, no hay que, no sé, Pues llenar tu cabeza. Elena, yo no sé si estamos aquí para dar amor, ¿eh? Yo tengo mis dudas, haremos un programa sobre eso, pero bueno, es importante lo que estás comentando. Pero Paula, Es volvemos a lo de o una cosa o la otra. O dice que es necesario o es una elección cuando pueden ser las dos Las cosas. dos cosas. Es que Es yo estaba necesario porque es pensando una justo en elección. eso. A ver, para empezar, ninguna decisión queda sin una reacción, ¿no? Sin una consecuencia. Cada vez que tomamos una decisión, estamos encaminándonos, estamos tomando una dirección con cada decisión. Por lo tanto, pero si tomé esa decisión, también es porque era necesario que tomara esa decisión. Es decir, exacto, ambas cosas. Es porque tengo que pasar por ahí, porque mi subconsciente, mi alma, mi ego, mi entorno, lo que sea, me ha llevado a tomar esa decisión y al fin y al cabo es porque es la decisión que tenía que tomar para mi propio aprendizaje. Es que... Sí, es así. Recordad que todo es paradójico, por lo menos en esta etapa de evolución, en esta 3D, ¿no? Y que las dos verdades, aunque sean contrapuestas, se pueden argumentar una a la otra, ¿no? O sea, les pueden dar fuerza, aunque sean contrarias. Me hiciste recordar la película de Destino Oculto, de Matt Damon. Ujú. ¿Habéis visto? Sí la vi, pero no me acuerdo mucho. Sí, que él conoce a una chica, que se los separan porque no tienen que estar juntos, pero él se empeña y hace y cambia el universo completo para estar con Sí. esa persona, ¿no? Es muy interesante. Pero esto es así. Ahora, para simplificar el tema de hoy, lo que estás viviendo es lo que tienes que vivir. Si no, no lo vivirías. Y lo que te queda es emplear tu energía en cómo lo voy a vivir. Ojalá y os sirva, pero bueno, cada quien que saque sus propias conclusiones, pero eso será otro día, porque hoy ya no. Así que, Elena, Alina, un abrazo, muchas gracias por compartir hoy con nosotros. gracias, un abrazo de luz, bendiciones para todos y, y espero que la gente entienda que estamos aquí porque hay que aprender y las experiencias y aceptar. Pues Por eso Elena, estamos ¿lo aquí. entenderán? Sí, lo tienen que entender, sí, no, no. Sí, porque la Pero igual vida los sí. vamos a querer, eso no es problema. Exactamente, Así que, porque si no la vida te lo hace de la tal manera o haces experiencia que hasta que lo aprendas. Entonces claro, lo repites o o sigues. Así que ahí lo dejamos. Paula Manes, un placer, un abrazo, gracias Ay, por estar en un muchas programa más. gracias. Como siempre, es un placer siempre estar en estos programas. Y María José, gracias también por compartir un programa con nosotros. Gracias a vosotros y a los oyentes.
Y a los que nos estéis escuchando, recordar el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, y esto lo dejo a ti, Paula. Que en aprendiendo a vivir, tú sí nos importas. Así es. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Gracias.